Mi nombre es Jorge Emilio Salazar. Tengo 63 años. Vivo en Guadalajara desde que nací. Trabajé 35 años en la industria textil. Primero como operario, luego como supervisor, después como encargado de planta. Me retiré hace 4 años con una pensión decente y algunos ahorros que había guardado con disciplina. Nunca fui rico, pero tampoco me faltó nada. Tengo una casa propia, un coche que ya tiene sus años, pero funciona, y la tranquilidad de saber que podía vivir sin angustias hasta el final de mis días. O al menos eso creía. Lo que voy a contar sucedió hace 2 años, y desde entonces mi vida cambió por completo. El conflicto que viví con mi hijo Iván y su esposa Daniela me enseñó algo que nadie quiere aprender, que la sangre no garantiza lealtad, y que la confianza puede ser el arma que usen para destruirte. Pero antes de continuar con la historia, por favor, haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu ayuda es muy importante. Iván es mi único hijo. Su madre, mi esposa Elena, murió de cáncer cuando él tenía 12 años. Desde ese día, mi vida se dividió en dos: el hombre que era antes de perderla y el padre que tuve que ser después. Crié a Iván solo. Le di todo lo que pude. Pagué su escuela, su universidad, sus caprichos. Nunca le negué nada. Cuando se casó con Daniela, hace 5 años, yo estaba contento. Pensé que mi hijo había encontrado estabilidad. Daniela era guapa, educada, venía de una familia de clase media. En la boda brindé por ellos, y les dije que siempre podrían contar conmigo. Cumplí esa promesa más de lo que debí. Durante los primeros años de su matrimonio, Iván y Daniela vivieron en un departamento que yo les ayudé a pagar. No era una renta cara, pero ellos no tenían suficiente para cubrirla completa. Iván trabajaba en ventas de seguros, pero sus ingresos eran irregulares. Daniela decía que estaba buscando empleo, pero nunca vi que consiguieran nada estable. Yo les daba dinero cada mes. A veces eran 3,000 pesos, a veces 5,000. Dependía de lo que me pidieran. Nunca les pedí que me devolvieran nada. Eran mi familia. Hace 2 años, Iván me pidió acceso a mi cuenta bancaria. Me dijo que necesitaba hacer unos pagos urgentes y que su tarjeta estaba bloqueada por un problema con el banco. Me explicó que solo sería por unos días, que en cuanto resolviera el problema me devolvería el acceso. Yo confié. Fui al banco. Llené los papeles. Autoricé que él pudiera manejar mi cuenta. El ejecutivo me preguntó si estaba seguro. Le dije que sí, que era mi hijo. Firmé sin dudar. Los primeros meses no noté nada raro. Iván hacía retiros pequeños, pagaba algunas cosas, me avisaba cuando usaba la cuenta. Yo revisaba el saldo de vez en cuando, y todo parecía normal. Pero después de 6 meses, empecé a ver movimientos que no cuadraban. Un día revisé el estado de cuenta y vi que faltaban 8,000 pesos. Le pregunté a Iván. Me dijo que había tenido una emergencia médica con Daniela, que le habían cobrado unos estudios caros y que no había tenido tiempo de avisarme. Me pidió disculpas. Yo le creí. Un mes después, faltaron 12,000 pesos. Esta vez no me avisó. Yo lo llamé. Me dijo que habían tenido que arreglar el coche, que se les había descompuesto en la carretera y que el mecánico les cobró una fortuna. Me prometió que me lo iba a reponer. Nunca lo hizo. Empecé a revisar la cuenta con más frecuencia. Cada semana veía salidas de dinero que no reconocía. Compras en tiendas departamentales, pagos de restaurantes, retiros en cajeros que no estaban cerca de su casa ni de la mía. Le pedí explicaciones. Iván siempre tenía una respuesta. Que si había invitado a comer a un cliente importante, que si Daniela necesitaba ropa para una entrevista de trabajo, que si habían tenido que pagar una multa de tránsito. Siempre había una justificación, pero lo que realmente me alarmó fue cuando vi un cargo de 25,000 pesos en una agencia de viajes. Llamé a Iván de inmediato. Me dijo que había reservado un viaje sorpresa para Daniela porque estaba muy estresada y necesitaba descansar. Me dijo que iban a ir a Cancún un fin de semana. Le pregunté por qué no me había pedido permiso antes de gastar esa cantidad. Me contestó que era su esposa, que tenía derecho a hacerla feliz y que yo siempre le había dicho que podía contar con mi apoyo. Me quedé callado. No supe qué decirle. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en todas las salidas de dinero que había visto en los últimos meses. Sumé mentalmente y me di cuenta de que habían sacado más de 60,000 pesos en menos de medio año. Sentí un nudo en el estómago.
Al día siguiente fui al banco. Le pedí al ejecutivo que me mostrara todos los movimientos de los últimos 6 meses. Cuando vi la lista completa, sentí que me faltaba el aire. No eran 60,000 pesos, eran 93,000 pesos. Le dije al ejecutivo que quería cancelar el acceso de mi hijo a la cuenta. Me preguntó si estaba seguro. Le dije que sí. Llené los papeles, firmé de nuevo. Cambié las claves. El ejecutivo me aseguró que a partir de ese momento, Iván ya no podría hacer ningún movimiento. Me fui del banco sintiendo un alivio amargo. Había cortado el acceso, pero el dinero que ya se había llevado no iba a regresar. Esa tarde hablé con Iván. Le dije que había cancelado su acceso a mi cuenta. Se quedó en silencio unos segundos. Después me preguntó por qué. Le contesté que porque había gastado más de 90,000 pesos sin mi autorización. Me dijo que no era cierto, que él había usado el dinero para cosas necesarias, que yo estaba exagerando. Le dije que tenía los estados de cuenta, que había visto cada movimiento. Me colgó. Durante 3 meses no supe nada de él. No me llamó, no me visitó, no me mandó un mensaje. Daniela tampoco dio señales de vida. Yo me sentí aliviado y triste al mismo tiempo. Aliviado porque el sangrado de mi cuenta había parado. Triste porque mi único hijo me había dejado de hablar por haberle quitado el acceso a mi dinero. Pero esa paz duró poco. Un martes por la tarde estaba en mi casa revisando unos papeles cuando sonó mi teléfono. Era un número del banco. Contesté. Era el gerente de la sucursal, un hombre llamado Lick, Fernando Guzmán. Su voz sonaba seria. Me dijo que necesitaba hablar conmigo con urgencia. Le pregunté qué pasaba. Me dijo que habían detectado movimientos irregulares en mi cuenta y que necesitaba que fuera al banco de inmediato. Le pregunté qué tipo de movimientos. Me dijo que prefería explicármelo en persona. Colgué el teléfono con la mano temblorosa. No entendía cómo podía haber movimientos irregulares si yo había cancelado el acceso de Iván hacía 3 meses. Tomé mis llaves y salí rumbo al banco. En el camino sentía que el corazón me latía demasiado rápido. Traté de calmarme diciéndome que seguramente era un error del sistema, que los bancos a veces tienen fallas, que no podía ser nada grave. Cuando llegué al banco, el Lick, Guzmán me estaba esperando. Me llevó a una oficina privada. Cerró la puerta. Me pidió que me sentara. Puso una carpeta sobre el escritorio. Me miró con una expresión que no supe interpretar. Podía ser lástima o podía ser preocupación. Me dijo que lo que me iba a mostrar era delicado y que necesitaba que mantuviera la calma. Abrió la carpeta y sacó varios papeles. Eran estados de cuenta. Me mostró el primero. Vi la fecha. Era del mes en que yo había cancelado el acceso de Iván. Había varios movimientos marcados con un resaltador amarillo. Eran transferencias. Algunas de 5,000 pesos, otras de 8,000, otras de 10,000. El Lick. Guzmán me dijo que esas transferencias se habían hecho después de que yo cancelara el acceso de Iván. Le dije que eso era imposible. Él asintió y me dijo que por eso me había llamado. Me explicó que las transferencias se habían hecho desde la plataforma de banca en línea, usando un dispositivo que estaba registrado a nombre de Iván. Me dijo que aunque yo había cancelado el acceso físico a la cuenta, Iván todavía tenía las claves de la banca en línea y que había seguido usando el sistema sin que yo lo supiera. Sentí que el suelo se movía. Le pregunté cuánto dinero había sacado. El Lick. Guzmán sacó otro papel. Me mostró un resumen. La cifra estaba en negritas. 47,000 pesos. Me quedé mirando el número sin poder hablar. 47,000 pesos en 3 meses. Después de que yo había cancelado su acceso. Después de que él había dejado de hablarme. Mientras yo creía que el problema estaba resuelto, él había seguido robándome. El Lick. Guzmán me preguntó si yo había autorizado esas transferencias. Le dije que no. Me preguntó si yo le había dado las claves de la banca en línea a Iván. Le dije que nunca. Él me explicó que Iván las había obtenido cuando yo le di acceso a la cuenta, y que aunque yo cancelé los permisos físicos, las claves digitales seguían activas porque yo no las había cambiado. Me sentí como un idiota. Le pregunté qué podía hacer. El Lick. Guzmán me dijo que lo primero era cambiar todas las claves de inmediato. Después me dijo que podía presentar una denuncia por fraude. Me explicó que aunque Iván era mi hijo, lo que había hecho era un delito. Me preguntó si yo estaba dispuesto a denunciarlo. No supe qué contestar. El Lick. Guzmán me dio tiempo. Sacó más papeles de la carpeta.
Me mostró los detalles de las transferencias. La mayoría habían ido a una cuenta a nombre de Daniela. Otras habían ido a tiendas en línea, a pagos de servicios, a compras que yo no reconocía. Me mostró también un intento de solicitud de préstamo a mi nombre, que el banco había bloqueado automáticamente porque les pareció sospechoso. Le pregunté de cuánto era el préstamo. Me dijo que de 150,000 pesos. Sentí un escalofrío. No solo me estaban robando lo que tenía. Querían endeudarme. Querían dejarme sin nada. El LIC. Guzmán me dijo que el banco iba a apoyarme con lo que necesitara. Me ofreció asesoría legal. Me dijo que tenían pruebas de todo y que podían entregarlas a las autoridades si yo decidía proceder. Me preguntó de nuevo si estaba listo para denunciar a mi hijo. Salí del banco con la carpeta bajo el brazo. Dentro estaban todos los papeles, todas las pruebas. Caminé hasta mi coche sin pensar en nada. Me senté en el asiento del conductor y me quedé ahí, con las manos sobre el volante, mirando la calle sin verla realmente. En mi mente solo había una pregunta. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo el hijo que yo había criado, al que le había dado todo, se había convertido en un ladrón? Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la sala de mi casa, con las luces apagadas, pensando en qué hacer. Sabía que tenía que confrontarlo. Sabía que tenía que recuperar lo que era mío. Pero no sabía si tenía la fuerza para hacerlo. Porque denunciar a tu propio hijo no es como denunciar a un extraño. Es arrancar un pedazo de ti mismo. Al día siguiente tomé una decisión. No iba a ir directamente con la policía. Primero iba a hablar con Iván. Iba a darle la oportunidad de explicarse, de devolverme el dinero, de aceptar lo que había hecho. Quería creer que todavía había algo de decencia en él. Quería creer que cuando viera las pruebas, iba a reconocer su error. Lo llamé. No contestó. Le mandé un mensaje. No respondió. Llamé a Daniela. Tampoco contestó. Decidí ir a su departamento. Necesitaba verlos a la cara. Cuando llegué toqué la puerta. Nadie abrió. Toqué de nuevo. Escuché movimiento adentro. Volví a tocar. Más fuerte. Finalmente la puerta se abrió. Era Daniela. Me miró con una expresión de fastidio. Me preguntó qué quería. Le dije que necesitaba hablar con Iván. Me dijo que no estaba. Le dije que sabía que estaba ahí. Ella suspiró y abrió la puerta. Entré. Iván estaba sentado en el sillón, con el teléfono en la mano. Ni siquiera me miró cuando entré. Me quedé parado frente a él. Saqué la carpeta que me había dado el banco. La puse sobre la mesa de centro. Le dije que necesitábamos hablar. Iván levantó la vista. Me miró con una cara que no reconocí. No había sorpresa, no había miedo, no había culpa. Solo había molestia. Me preguntó qué era eso. Le dije que eran los estados de cuenta que mostraban cómo había seguido robándome después de que yo le cancelé el acceso. Le dije que había sacado 47,000 pesos en 3 meses. Le dije que había intentado pedir un préstamo a mi nombre. Daniela intervino. Me dijo que yo estaba loco, que ellos no habían hecho nada de eso. Le mostré los papeles. Le señalé las transferencias, las fechas, los montos. Le dije que el banco tenía registro de todo. Ella me dijo que eso era un error del banco, que seguramente alguien había clonado la cuenta, que ellos eran víctimas también. Iván seguía sin decir nada. Solo me miraba. Le pregunté si no tenía nada que decir. Me contestó que no. Le pregunté si no iba a devolver el dinero. Me dijo que no tenía nada que devolverme porque él no había tomado nada que no fuera suyo. Le pregunté cómo podía decir eso. Me contestó que yo le había dado acceso a la cuenta, que eso significaba que yo confiaba en él, y que si ahora me arrepentía, ese era mi problema, no el suyo. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era solo la traición, era la frialdad, la falta de arrepentimiento, la manera en que me miraba como si yo fuera el culpable. Le dije que iba a denunciarlo. Me dijo que hiciera lo que quisiera. Daniela me gritó que me fuera de su casa. Salí de ahí con la carpeta en la mano y el corazón hecho pedazos. Esa noche llamé al LIC. Guzmán. Le dije que estaba listo para proceder. Me dio el nombre de un abogado que trabajaba con casos de fraude. Al día siguiente fui a verlo. Le conté todo. Le mostré las pruebas. Me dijo que tenía un caso sólido. Me explicó los pasos que seguían. Me advirtió que iba a ser un proceso largo y doloroso. Le dije que no importaba. Ya no había vuelta atrás. El abogado que me recomendó el LIC. Guzmán se llamaba LIC.
Rogelio Santibáñez. Tenía un despacho pequeño cerca del centro de Guadalajara. Me recibió con un apretón de manos firme. Me ofreció café. Acepté. Llevaba 2 noches sin dormir bien. Le expliqué todo desde el principio. Le conté cómo le había dado acceso a Iván a mi cuenta, cómo empezaron las primeras salidas de dinero, cómo intenté detenerlo cancelando los permisos, y cómo descubrí que había seguido robándome usando la banca en línea. Le mostré todos los documentos que el banco me había entregado. El LIC. Santibáñez revisó cada papel con cuidado. No hizo ningún comentario hasta que terminó de leer todo. Cuando levantó la vista, me dijo que mi caso era sólido, pero que había algo que necesitaba entender. Me explicó que denunciar a un hijo por fraude era un proceso complicado no solo legalmente, sino emocionalmente. Me preguntó si estaba preparado para las consecuencias. Le dije que sí. Me preguntó si había intentado resolver las cosas de manera privada antes de proceder legalmente. Le conté que había ido al departamento de Iván, que lo había confrontado, y que él me había dicho que no tenía nada que devolverme. El LIC. Santibáñez asintió. Me dijo que eso era importante porque demostraba que yo había intentado una solución pacífica primero. Me explicó que lo siguiente era reunir toda la documentación necesaria para presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público. Me dijo que necesitábamos los estados de cuenta originales del banco, copias certificadas de los documentos donde yo cancelé el acceso de Iván, y cualquier evidencia de comunicación entre nosotros, donde él reconociera haber usado mi cuenta. Le dije que no tenía mensajes ni correos donde Iván reconociera nada porque siempre me había dado excusas verbales. El LIC. Santibáñez me dijo que no era un problema grave porque las pruebas del banco eran suficientes para demostrar el fraude. Me advirtió que el proceso podía tardar meses y que Iván probablemente iba a contratar un abogado que intentaría argumentar que yo le había dado permiso para usar la cuenta. Le dije que estaba preparado para eso. Me explicó también que además de la denuncia penal, yo podía iniciar un proceso civil para recuperar el dinero. Me dijo que la vía penal buscaba castigar el delito, mientras que la vía civil buscaba resarcir el daño económico. Me recomendó hacer ambas cosas. Le pregunté cuánto me iba a costar todo eso. Me dio una cifra que me hizo tragar saliva, pero le dije que adelante. Ya no se trataba solo del dinero. Se trataba de justicia. Salí del despacho del LIC. Santibáñez con una lista de tareas. Tenía que ir al banco a solicitar copias certificadas de todos los movimientos. Tenía que juntar todos los comprobantes que tuviera. Tenía que hacer un escrito detallando cronológicamente todo lo que había pasado. Me fui a casa y empecé a trabajar en eso de inmediato. Pasé toda la tarde revisando papeles viejos. Encontré los recibos de las veces que le había dado dinero a Iván en efectivo. Encontré los comprobantes de transferencias que yo mismo le había hecho cuando me pedía ayuda para pagar la renta o para cubrir algún gasto. Encontré también unas notas que yo había escrito en mi libreta donde anotaba las conversaciones que teníamos sobre dinero. Eran apuntes simples. Cosas como, Iván pidió 5.000 para el coche o Daniela necesita 3.000 para el doctor. Guardé todo en una carpeta nueva. Al día siguiente volví al banco. El LIC. Guzmán ya sabía que yo iba a proceder legalmente. Me atendió personalmente. Le pedí copias certificadas de todos los estados de cuenta desde el momento en que le di acceso a Iván hasta el día en que descubrí el último robo. También pedí copias de los documentos donde yo firmé la cancelación del acceso y donde el banco confirmó que los permisos habían sido revocados. El LIC. Guzmán me dijo que todo estaría listo en 3 días. Esos 3 días fueron largos. No salí de casa más que para lo necesario. No contesté llamadas de nadie que no fuera el abogado o el banco. Cuando regresé al banco a recoger los documentos, el LIC en Guzmán me entregó un sobre grande lleno de papeles. Me dijo que había incluido también un reporte interno del banco donde se detallaban todas las irregularidades que habían detectado. Me explicó que ese reporte podía ser muy útil en el proceso legal porque demostraba que el banco mismo había identificado el fraude de manera independiente. Llevé todo al despacho del LIC. Santibáñez. Revisamos juntos cada documento. Organizamos todo en orden cronológico. Hicimos un índice. El LIC. Santibáñez me dijo que estaba impresionado con la cantidad de evidencia que teníamos. Me dijo que era uno de los casos más documentados que había visto. Me preguntó si estaba listo para ir al Ministerio Público al día siguiente. Le dije que sí.
Esa noche dormí un poco mejor. No porque estuviera tranquilo, sino porque sentía que finalmente estaba haciendo algo. Durante meses había sentido que Iván tenía el control, que él y Daniela me estaban manipulando, y que yo no podía hacer nada más que verlos llevarse mi dinero. Pero ahora las cosas habían cambiado. Ahora yo era el que tenía las pruebas. Ahora yo era el que iba a actuar. A la mañana siguiente me levanté temprano. Me bañé, me vestí con ropa formal, agarré todos los documentos y salí de casa. El LIC. Santibáñez me esperaba afuera del Ministerio Público. Entramos juntos. Había mucha gente esperando. Nos formamos. Esperamos casi 2 horas hasta que nos tocó el turno. El agente del Ministerio Público que nos atendió era un hombre joven, de unos 35 años. Se presentó como LIC, Mauricio Velarde. Nos pidió que pasáramos a su cubículo. Nos sentamos. El LIC. Santibáñez tomó la palabra. Le explicó al LIC Velarde que veníamos a presentar una denuncia por fraude bancario. Le entregó un resumen del caso. El LIC Velarde lo leyó en silencio. Después me miró y me preguntó si yo era consciente de que estaba denunciando a mi hijo. Le dije que sí. Me preguntó si estaba seguro de querer proceder. Le dije que sí. Me preguntó si había intentado resolver el problema de otra manera. Le conté que había hablado con Iván, que lo había confrontado, y que él había negado todo y me había dicho que hiciera lo que quisiera. El LIC Velarde asintió. Me dijo que necesitaba que le diera mi declaración completa. Durante la siguiente hora le conté todo. Le expliqué cómo había empezado, cuánto dinero se había llevado Iván, cómo yo había intentado detenerlo, y cómo él había seguido robándome incluso después de que yo cancelé su acceso. El LIC Velarde tomaba notas en su computadora. De vez en cuando me interrumpía para pedirme que aclarara algún detalle o para preguntarme alguna fecha específica. Cuando terminé, el LIC Velarde revisó todas las pruebas que llevábamos. Le dio especial atención a los estados de cuenta del banco y al reporte interno que el Liceo Guzmán me había entregado. Me preguntó si yo tenía alguna comunicación escrita con Iván donde él admitiera haber usado mi cuenta. Le dije que no. Me preguntó si yo tenía testigos de las conversaciones que había tenido con él. Le dije que no, que siempre habíamos hablado a solas. El LIC Velarde me explicó que eso podía dificultar un poco las cosas porque Iván probablemente iba a argumentar que yo le había dado permiso para todo. Pero me dijo que las pruebas del banco eran muy sólidas y que demostraban que el uso de la cuenta había sido irregular y que había continuado incluso después de que yo revocaré el acceso. Me dijo que eso era suficiente para abrir una carpeta de investigación. Me preguntó si yo quería que Iván fuera detenido de inmediato o si prefería que se le citara para declarar. Le pregunté al LIC Santibáñez qué era lo mejor. Me dijo que era más estratégico citarlo para declarar primero porque así tendríamos oportunidad de escuchar su versión y prepararnos mejor para refutarla. Le dije al LIC Velarde que prefería que lo citaran. El LIC Velarde redactó la denuncia formal. Me la leyó completa. Me preguntó si estaba de acuerdo con todo lo que decía. Le dije que sí. Me pidió que la firmara. Firmé. Me entregó una copia. Me dijo que en los próximos días iban a citar a Iván para que viniera a rendir su declaración y que me iban a notificar cuando eso sucediera. Me advirtió que el proceso podía tardar varios meses. Le dije que no importaba. Salí del Ministerio Público sintiendo un peso enorme sobre los hombros. No era alivio lo que sentía. Era tristeza. Tristeza porque había llegado al punto de tener que denunciar a mi propio hijo ante las autoridades. Tristeza porque la familia que yo había intentado construir después de la muerte de Elena se había desmoronado por completo. El LIC Santibáñez me acompañó hasta mi coche. Me dijo que había hecho lo correcto. Me dijo que lo que Iván había hecho era un delito y que merecía ser castigado. Me dijo que yo no debía sentirme culpable. Le agradecí. Nos despedimos. Me subí al coche y me quedé ahí sentado unos minutos antes de arrancar. Cuando llegué a casa, me serví un vaso de agua y me senté en la sala. Miré el teléfono. Tenía varios mensajes sin leer. Abrí el primero. Era de un número que no reconocía. Decía: ya me enteré de lo que hiciste. No puedo creer que hayas llegado tan lejos. Eres un mal padre. Era Daniela. Abrí el segundo mensaje. Era de Iván. Decía:
Espero que estés feliz. Acabas de destruir a tu propia familia. No contesté ninguno de los dos mensajes. Bloqueé ambos números. Durante los siguientes días, recibí más mensajes desde otros números. Todos eran de Daniela. Me insultaba, me amenazaba, me decía que yo iba a pagar por lo que estaba haciendo. Algunos mensajes eran más largos y detallados. Me decía que Iván estaba devastado, que no podía creer que su propio padre lo hubiera traicionado de esa manera, que yo era un viejo amargado que no soportaba ver a su hijo feliz. Bloqueé cada número que usaba. No le di el gusto de contestarle. Sabía que lo que quería era provocarme, hacerme sentir culpable, obligarme a retirar la denuncia. Pero yo ya había tomado mi decisión. No iba a dar marcha atrás. 2 semanas después, recibí una llamada del LIC, Velarde. Me informó que habían citado a Iván para que rindiera su declaración en 3 días. Me preguntó si yo quería estar presente. Le pregunté si podía. Me dijo que sí, que como denunciante tenía derecho a estar ahí. Le dije que iba a ir. El día de la cita, llegué temprano al Ministerio Público. El LIC. Santibáñez ya estaba ahí esperándome. Entramos juntos, nos sentamos en una sala de espera. Pasó media hora. Después apareció Iván. Venía acompañado de un abogado. Cuando me vio, desvió la mirada. No me saludó. Yo tampoco lo saludé. Entraron primero ellos a la oficina del LIC. Velarde. Yo me quedé afuera con el LIC. Santibáñez. Esperamos casi 1 hora. Cuando salieron, Iván me miró por un segundo. No había rabia en sus ojos. No había tristeza. Solo había indiferencia. Pasó junto a mí sin decir nada. Su abogado lo siguió. Después nos tocó entrar a nosotros. El LIC. Velarde nos dijo que Iván había negado todos los cargos. Dijo que él había usado la cuenta con mi permiso, que yo le había dado las claves voluntariamente, y que todas las transferencias que hizo fueron para gastos que yo había aprobado. Dijo que yo estaba inventando todo, porque estaba enojado con él por razones personales. Le pregunté al LIC. Velarde, si le había mostrado las pruebas. Me dijo que sí, que le había mostrado los estados de cuenta, el reporte del banco y los documentos donde yo cancelé su acceso. Me dijo que Iván argumentó que la cancelación del acceso fue un malentendido y que él pensaba que todavía podía usar la banca en línea, porque yo nunca le dije explícitamente que no lo hiciera. El LIC. Santibáñez preguntó qué iba a pasar ahora. El LIC. Velarde explicó que iban a seguir investigando, que iban a pedir más información al banco y que probablemente iban a citar a algunos empleados del banco para que declararan sobre los procedimientos de cancelación de acceso. Dijo que el proceso iba a tomar tiempo, pero que con las pruebas que teníamos era muy probable que el caso procediera. Salí del Ministerio Público sintiéndome agotado, no solo físicamente, sino emocionalmente. Ver a Iván ahí, escuchar que había negado todo, confirmar que no tenía ninguna intención de aceptar su responsabilidad, fue como recibir un golpe en el estómago. Esa noche, me senté en mi casa y pensé en todo lo que había pasado en las últimas semanas. Pensé en el hijo que Iván había sido cuando era niño. Recordé cómo me abrazaba cuando llegaba del trabajo. Recordé cómo me pedía que jugara con él. Recordé cómo lloraba en las noches después de que murió su mamá, y cómo yo me quedaba con él hasta que se dormía. Y me pregunté en qué momento ese niño se había convertido en el hombre que acababa de ver en el Ministerio Público. ¿En qué momento había dejado de importarle? ¿En qué momento había decidido que el dinero valía más que su padre? No encontré respuestas. Solo encontré más preguntas. Pero sabía que no podía seguir buscando explicaciones. Tenía que seguir adelante. Tenía que terminar lo que había empezado, porque ya no se trataba solo de recuperar mi dinero. Se trataba de recuperar mi dignidad. Los días siguientes fueron una mezcla de espera y ansiedad. El LIC. Santibáñez me mantenía informado de cada paso del proceso. Me decía que las cosas iban bien, que el Ministerio Público estaba tomando el caso en serio, que las pruebas eran sólidas. Pero yo no podía evitar sentir que todo se movía demasiado lento. Mientras tanto, los mensajes de Daniela no paraban. Ahora usaba redes sociales. Me mandaba mensajes por Facebook desde cuentas falsas. Me decía que yo era un monstruo, que estaba destruyendo la vida de mi hijo por puro egoísmo, que Dios me iba a castigar por lo que estaba haciendo.
Bloqueé cada cuenta. Dejé de revisar las redes sociales por completo. Un día, en el supermercado, me encontré con una prima de Elena. Me saludó con cariño. Me preguntó por Iván. No supe qué decirle. Me dijo que se había enterado de lo que pasaba y que la familia estaba dividida. Le dije que yo había intentado resolverlo en privado, pero que Iván no había querido. Le dije que él me había robado, que había usado mi dinero sin permiso, y que cuando lo confronté, me había dicho que no le importaba. Mi prima me miró con tristeza. Me dijo que entendía mi posición, pero que le dolía ver a la familia rota. Me dijo que Elena estaría triste de ver lo que estaba pasando. Me abrazó y se fue. Sus palabras me quedaron dando vueltas en la cabeza. Me pregunté si Elena realmente estaría triste o si estaría de mi lado. Me pregunté qué hubiera hecho ella en mi lugar, pero sabía que no tenía sentido pensar en eso. Elena no estaba. Yo estaba solo. Y tenía que tomar mis propias decisiones. Esa noche recibí una llamada del LIC. Santibáñez. Me dijo que tenía noticias importantes. Me dijo que el banco había entregado al Ministerio Público un análisis técnico completo de todos los movimientos de mi cuenta. Me dijo que ese análisis demostraba que las transferencias que Iván había hecho después de que yo cancelé su acceso eran claramente irregulares, y que no había manera de que él pudiera argumentar que tenía permiso para hacerlas. Me dijo también que habían descubierto algo más. Me dijo que Daniela no solo había recibido transferencias de mi cuenta, sino que también había sido ella quien había intentado solicitar el préstamo a mi nombre. Me dijo que el banco había encontrado el registro de la solicitud y que la dirección IP, desde donde se hizo, coincidía con la de la casa de Iván y Daniela. Le pregunté qué significaba eso. Me dijo que significaba que Daniela también podía ser acusada de fraude. Me preguntó si yo quería ampliar la denuncia para incluirla. No lo dudé. Le dije que sí. La ampliación de la denuncia para incluir a Daniela se hizo una semana después. El LIC. Santibáñez preparó todos los documentos necesarios. Volvimos al Ministerio Público. Esta vez el trámite fue más rápido porque ya teníamos toda la información organizada. El LIC Velarde revisó las nuevas pruebas que el banco había proporcionado. Confirmó que la solicitud del préstamo fraudulento había sido hecha desde la computadora de Daniela. Me preguntó si yo quería que ella también fuera citada. Le dije que sí. 2 semanas más tarde recibí la notificación de que Daniela había sido citada a declarar. El LIC. Santibáñez me informó que ella había contratado al mismo abogado que Iván. Me dijo que eso era común en casos donde los acusados estaban relacionados entre sí. Me advirtió que probablemente iban a coordinar sus versiones para protegerse mutuamente. El día de la declaración de Daniela, llegué al Ministerio Público con el LIC. Santibáñez. Ella ya estaba ahí con su abogado. Cuando me vio, me lanzó una mirada llena de odio. No me intimidó. Ya estaba acostumbrado a sus mensajes amenazantes y a sus insultos. Sabía que todo lo que hacía era para tratar de hacerme sentir culpable. Entraron a declarar. Yo esperé afuera como la vez anterior. La declaración duró casi 2 horas. Cuando salieron, Daniela pasó junto a mí sin mirarme. Su abogado tampoco me dirigió la palabra. Después nos tocó entrar a nosotros, el LIC. Velarde nos explicó que Daniela había negado todo. Dijo que ella nunca había intentado solicitar ningún préstamo, que no sabía nada de las transferencias que se habían hecho a su cuenta, y que si había dinero en su cuenta era porque Iván se lo había dado como parte de su manutención. Dijo que yo la estaba acusando injustamente porque quería perjudicar a su esposo. Le pregunté al LIC. Velarde cómo era posible que ella negara la solicitud del préstamo si el banco tenía pruebas de que se había hecho desde su computadora. Me explicó que ella argumentó que su computadora había sido hackeada o que alguien más la había usado sin su permiso. Me dijo que era una defensa débil, pero que tenían derecho a presentarla. El LIC. Santibáñez preguntó cuál era el siguiente paso. El LIC. Velarde dijo que iban a seguir investigando, que iban a pedir peritajes técnicos para confirmar desde qué dispositivos se habían hecho las operaciones y que probablemente iban a citar de nuevo al personal del banco. Me dijo que el proceso iba bien, pero que todavía faltaba tiempo. Salí del Ministerio Público sintiendo una mezcla de frustración y determinación. Frustración porque todo se movía tan lento. Determinación porque sabía que tenía que seguir adelante sin importar cuánto tiempo tomara. Los siguientes meses fueron una batalla de desgaste. El LIC.
Santibáñez me mantenía informado de cada movimiento del caso. Me explicaba cada documento que se presentaba, cada audiencia que se programaba, cada estrategia que la defensa de Iván y Daniela intentaba usar. Ellos seguían negando todo. Seguían argumentando que yo les había dado permiso para usar mi cuenta. Seguían diciendo que yo era un padre resentido que no soportaba verlos felices. Mientras tanto, mi vida personal se había convertido en un desierto. La familia de Elena se había dividido. Algunos me apoyaban. Otros pensaban que yo estaba exagerando. Dejé de ir a las reuniones familiares porque no soportaba las miradas de juicio. Dejé de contestar llamadas de familiares que solo querían saber detalles del caso para contárselos a otros. Me encerré en mi casa y en mi rutina. Pero había algo que me mantenía cuerdo. Cada 15 días iba a visitar a mi compadre Esteban. Esteban había sido el mejor amigo de mi esposa Elena. Cuando ella enfermó, él estuvo con nosotros en cada quimioterapia, en cada noche de hospital. Después de que ella murió, él se convirtió en mi confidente. Era una de las pocas personas con las que podía hablar sin sentir que me estaban juzgando. Conocía a Iván desde que era niño. Lo había visto crecer. Por eso sus opiniones tenían peso para mí. Esteban vivía en una casa pequeña al sur de la ciudad. Cada vez que lo visitaba, me recibía con una cerveza fría y una silla en su patio. Nos sentábamos ahí durante horas. Yo le contaba cómo iba el caso. Él me escuchaba sin interrumpir. Nunca me apuraba. Nunca me decía que ya estaba bien, que ya había hablado suficiente. Me dejaba sacar todo lo que tenía guardado. Cuando yo terminaba, él me decía lo que pensaba. Sus palabras siempre eran directas. No me endulzaba las cosas. Me decía la verdad aunque doliera. Y eso era exactamente lo que yo necesitaba. Un día le pregunté si creía que estaba haciendo lo correcto. Me miró directo a los ojos y me dijo que sí. Me dijo que lo que Iván había hecho era imperdonable. Me recordó que Elena siempre había querido que Iván fuera un hombre de bien, honesto, trabajador. Me dijo que ella estaría destrozada de ver en qué se había convertido. Me dijo que Elena estaría orgullosa de mí por no dejarme pisotear. Me dijo que un hombre que no defiende lo suyo no es un hombre, que es un cobarde. Me dijo que yo no era un cobarde. Sus palabras me dieron fuerzas para seguir. En otra de esas tardes, Esteban me contó que había visto a Iván en un centro comercial. Me dijo que iba vestido con ropa cara, que traía lentes de sol de marca, que parecía que le estaba yendo muy bien. Me dijo que eso le había dado coraje, porque ese dinero era mío, era el producto de mi trabajo. Me dijo que gente como Iván no entiende el valor del esfuerzo porque nunca ha tenido que luchar por nada. Me dijo que yo le había dado todo fácil y que ese había sido mi error. No lo dijo para lastimarme, lo dijo para que yo entendiera. Pero no todo era apoyo. Una tarde recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. Era una mujer que dijo ser trabajadora social. Me dijo que había recibido una denuncia anónima en mi contra. Me dijo que la denuncia alegaba que yo era un anciano violento que había amenazado a mi hijo y a mi nuera. Me pidió que fuera a su oficina para una entrevista. Le pregunté quién había hecho la denuncia. Me dijo que era anónima, pero que tenían la obligación de investigar. Le expliqué que yo no había amenazado a nadie, que lo que pasaba era que yo había denunciado a mi hijo por fraude y que esto era claramente una represalia. Me dijo que entendía, pero que igual tenían que hacer la entrevista. Fui a la oficina de la trabajadora social una semana después. Llevé al Lic. Santibáñez conmigo. La trabajadora social me hizo preguntas sobre mi relación con Iván, sobre si yo tenía problemas de ira, sobre si alguna vez había sido violento con él. Contesté todas sus preguntas con calma. Le mostré la documentación del caso legal que tenía en curso. Le expliqué que la denuncia anónima era falsa y que era parte de una estrategia de Daniela para intimidarme. La trabajadora social revisó todo. Al final me dijo que no encontraba evidencia de que yo fuera una persona violenta o peligrosa. Me dijo que iban a archivar la denuncia. Me advirtió que si recibían otra denuncia similar, tendrían que investigar de nuevo. Le agradecí y me fui. Cuando salí de esa oficina, llamé al Lic, Santibáñez. Le conté lo que había pasado. Me dijo que era común que en casos de disputa familiar la parte acusada intentara desprestigiar a la parte acusadora. Me dijo que probablemente iban a seguir intentando cosas similares. Me aconsejó que documentara todo, que guardara copias de todo,
y que no reaccionara a las provocaciones. Seguí su consejo. Cada vez que Daniela me mandaba un mensaje amenazante desde una cuenta nueva, yo lo capturaba y lo guardaba. Cada vez que alguien me contaba que Iván o Daniela estaban diciendo cosas falsas sobre mí, yo lo anotaba con fecha y hora. Empecé a llevar un registro detallado de todo lo que pasaba. 6 meses después de presentar la denuncia original, el Lic. Velarde me citó a una reunión en el Ministerio Público. Me dijo que tenía noticias importantes. Fui con el Lic. Santibáñez. Cuando entramos a su oficina, el Lic. Velarde tenía varios documentos sobre su escritorio. Me explicó que los peritajes técnicos habían confirmado que todas las operaciones fraudulentas se habían hecho desde los dispositivos de Iván y Daniela. Me dijo que el banco había proporcionado información adicional que demostraba que ellos habían usado métodos sofisticados para seguir accediendo a mi cuenta, incluso después de que yo cancelé sus permisos. Me dijo que el caso estaba sólido y que iban a solicitar que se girara una orden de aprehensión. Le pregunté qué significaba eso. Me explicó que significaba que un juez iba a revisar todas las pruebas y si las consideraba suficientes, iba a ordenar que Iván y Daniela fueran detenidos. Me advirtió que el proceso todavía podía tardar algunas semanas más, pero que las cosas estaban avanzando. Salí de esa reunión sintiendo algo que no había sentido en meses. Esperanza. No era felicidad, no era satisfacción, era simplemente la esperanza de que finalmente iba a haber justicia. Pero esa esperanza duró poco. 2 días después, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. Era Iván. Su voz sonaba diferente. Ya no había arrogancia ni indiferencia. Había miedo. Me dijo que necesitaba hablar conmigo. Le pregunté de qué. Me dijo que había cometido un error, que estaba arrepentido, que quería arreglar las cosas. Le pregunté por qué había cambiado de opinión de repente. Me dijo que su abogado le había explicado que el caso estaba muy complicado y que probablemente iba a terminar en la cárcel. Le dije que debió pensar en eso antes de robarme. Me dijo que él no había pensado que las cosas fueran a llegar tan lejos. Me dijo que había actuado de manera impulsiva, que Daniela lo había presionado, que él solo había querido darle una buena vida a su esposa. Le dije que eso no era una excusa. Me dijo que lo sabía. Me preguntó si yo estaba dispuesto a retirar la denuncia si él me devolvía el dinero. Le dije que no era tan simple. Le expliqué que el caso ya estaba en manos del Ministerio Público y que aunque yo quisiera retirarlo, el delito ya era del conocimiento de las autoridades. Me rogó que lo intentara. Me dijo que iba a conseguir el dinero de donde fuera, que iba a vender lo que tuviera que vender, pero que necesitaba que yo lo ayudara. Le pregunté dónde estaba Daniela. Me dijo que ella no sabía que me estaba llamando. Le pregunté si ella también estaba arrepentida. Se quedó callado. Le repetí la pregunta. Me dijo que ella pensaba que todavía podían ganar el caso. Le dije que entonces no había arrepentimiento real. Le dije que iba a hablar con mi abogado para ver qué opciones había, pero que no le garantizaba nada. Me agradeció. Colgué. Esa noche no pude dormir. La llamada de Iván me había removido cosas que yo creía que ya tenía resueltas. Una parte de mí quería creerle. Quería creer que realmente estaba arrepentido. Quería creer que podíamos solucionar las cosas y volver a ser una familia. Pero otra parte de mí sabía que eso era imposible. Sabía que el daño ya estaba hecho. Sabía que aunque él me devolviera el dinero, la confianza nunca iba a regresar. Al día siguiente llamé a Lic. Santibáñez. Le conté sobre la llamada de Iván. Le pregunté si era posible retirar la denuncia a cambio de que él me devolviera el dinero. Me explicó que técnicamente sí era posible llegar a un acuerdo reparatorio, pero que tendría que ser autorizado por el Ministerio Público y que Daniela también tendría que estar de acuerdo. Le pregunté qué me recomendaba. Me dijo que dependía de lo que yo quisiera lograr. Me explicó que si mi objetivo era recuperar el dinero, un acuerdo podía ser la opción más rápida, pero que si mi objetivo era que ellos pagaran por lo que habían hecho, entonces tenía que seguir con el proceso legal hasta el final. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Me dijo que estaba bien, pero que no tardara mucho porque el caso seguía avanzando. Pasé los siguientes días pensando en qué hacer. Hablé con Esteban. Él me dijo que no confiara en Iván, que probablemente solo estaba asustado porque se dio cuenta de que iba a perder. Me dijo que si yo retiraba la denuncia, ellos iban a volver a hacer lo mismo en cuanto tuvieran oportunidad. Me dijo que gente así no cambia.
Me recordó que Iván tuvo muchas oportunidades de hacer lo correcto. Tuvo oportunidad cuando yo le cancelé el acceso la primera vez. Tuvo oportunidad cuando lo confronté en su departamento. Tuvo oportunidad cuando declaró en el Ministerio Público. En todas esas oportunidades eligió mentir, negar, atacarme. Me dijo que el miedo no es lo mismo que el arrepentimiento. Hablé también con el LIC, Guzmán del banco. Le conté lo que estaba pasando. Me dijo que desde su perspectiva profesional, él me recomendaba seguir con el proceso legal porque era la única manera de asegurar que no volvieran a tener acceso a mi información financiera. Me explicó que si yo retiraba la denuncia, técnicamente ellos todavía podrían intentar cosas similares en el futuro, porque no habría un antecedente penal que los detuviera. Me dijo que el banco estaba dispuesto a apoyarme hasta el final. Me dijo que casos como el mío ayudaban a que otras personas mayores no cayeran en las mismas trampas. Tomé mi decisión. No fue fácil. Pasé una noche entera despierto, pensando en todo. Pensé en el niño que Iván había sido. Pensé en todas las veces que lo había cargado cuando lloraba. Pensé en las veces que lo había defendido cuando otros lo criticaban. Pensé en el orgullo que sentí cuando se graduó de la universidad. Pensé en todo eso. Y después pensé en el hombre en que se había convertido. En el hombre que me robó sin remordimiento. En el hombre que me mintió a la cara. En el hombre que me insultó cuando le pedí que devolviera lo que era mío. Y supe que no podía retroceder. Llamé al LIC. Santibáñez temprano en la mañana. Le dije que iba a seguir adelante con el caso. Le dije que no iba a aceptar ningún acuerdo. Le dije que quería que ellos enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Me preguntó si estaba completamente seguro. Le dije que sí. Me dijo que respetaba mi decisión y que íbamos a continuar hasta el final. Después llamé a Iván. Le dije que había pensado en su propuesta pero que no podía aceptarla. Me preguntó por qué. Le dije que porque no confiaba en él, porque no creía que su arrepentimiento fuera genuino y porque necesitaba que él entendiera que lo que había hecho tenía consecuencias serias. Me insultó. Me dijo que yo era un viejo rencoroso. Me dijo que me iba a arrepentir. Me dijo que Daniela tenía razón, que yo solo quería destruir su vida. Colgué sin decir nada más. Esa fue la última vez que hablé con mi hijo antes de que lo detuvieran. 3 semanas después de mi última conversación con Iván, el LIC. Santibáñez me llamó por la mañana. Su voz sonaba diferente. Había urgencia en su tono. Me dijo que necesitaba verme de inmediato en su despacho. Le pregunté qué pasaba. Me dijo que prefería decírmelo en persona. Me vestí rápido y salí de casa. Cuando llegué al despacho, el LIC. Santibáñez ya tenía varios documentos sobre su escritorio. Me hizo pasar. Cerró la puerta. Me pidió que me sentara. Me miró con una expresión seria y me dijo que el juez había autorizado las órdenes de aprehensión contra Iván y Daniela. Me explicó que la policía ministerial iba a ejecutar las órdenes en las próximas horas. Me quedé callado. No supe qué decir. Una parte de mí sabía que este momento iba a llegar. Otra parte de mí no quería creer que realmente estaba sucediendo. El LIC. Santibáñez me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me preguntó si quería estar presente cuando los detuvieran. Le dije que no. No quería ver eso. Esa tarde me quedé en mi casa esperando. No podía hacer nada más. Traté de ver televisión, pero no pude concentrarme. Traté de leer, pero las palabras no tenían sentido. Me quedé sentado en la sala mirando el teléfono, esperando que sonara. A las 6 de la tarde sonó. Era el LIC. Santibáñez. Me dijo que Iván y Daniela habían sido detenidos. Me explicó que los habían arrestado en su departamento. Me dijo que no había habido incidentes, que todo había sido tranquilo. Me preguntó cómo me sentía. No supe qué contestarle. Colgué sin decir mucho. Me quedé ahí sentado sin moverme. No sentí alivio. No sentí satisfacción. No sentí victoria. Solo sentí un vacío enorme. El hijo que yo había criado estaba en una celda. Y yo era el responsable de que estuviera ahí. Los siguientes días fueron confusos. El caso se movió rápido. Iván y Daniela fueron presentados ante un juez. Se les leyeron los cargos: fraude, uso indebido de información financiera, falsificación de documentos. El juez determinó que había suficientes pruebas para vincularlos a proceso. Les negó el derecho a fianza, porque consideró que existía riesgo de fuga. Fueron trasladados a un centro de reclusión preventiva. El LIC. Santibáñez me mantuvo informado de todo.
Me explicó que ahora venía la etapa del juicio. Me dijo que podía tardar varios meses. Me preguntó si yo estaba preparado para declarar cuando me llamaran. Le dije que sí. Durante esas semanas, recibí algunas llamadas de familiares. Algunos me felicitaron por haber actuado. Otros me recriminaron por haber llevado las cosas tan lejos. Una tía me dijo que Elena estaría avergonzada de mí. Le colgué. Bloqueé su número. También recibí una llamada de la madre de Daniela. Me suplicó que retirara la denuncia. Me dijo que su hija era inocente, que todo había sido culpa de Iván, que Daniela solo había obedecido a su esposo. Le dije que las pruebas demostraban lo contrario. Me insultó. Me dijo que yo era un viejo amargado que quería destruir la vida de dos jóvenes por puro resentimiento. Colgué. No volví a contestar sus llamadas. Pasaron 4 meses. El juicio se programó finalmente. El día que me tocó declarar llegué al juzgado temprano. El LIC. Santibáñez me esperaba afuera. Me explicó cómo iba a ser el proceso. Me dijo que me iban a hacer preguntas tanto el fiscal como los abogados defensores. Me aconsejó que contestara con calma, que dijera solo lo que sabía, que no me dejara provocar. Entramos a la sala. Era más pequeña de lo que yo imaginaba. Había una mesa larga donde estaban sentados los jueces. Había otra mesa donde estaba el fiscal. Y había una mesa donde estaban los abogados de Iván y Daniela. Al fondo, detrás de un vidrio, estaban ellos, Iván y Daniela. Los vi por primera vez en meses. Iván estaba más delgado. Tenía ojeras. Su ropa era simple, gris. Ya no traía su reloj caro ni sus lentes de diseñador. Parecía cansado. Parecía derrotado. Me miró cuando entré. Yo sostuve su mirada. No aparté los ojos. Quería que supiera que yo no tenía miedo. Quería que supiera que yo estaba ahí porque era lo correcto. Después de unos segundos, él fue el que desvió la vista. Daniela también estaba diferente. Su cabello estaba recogido sin arreglar. No traía maquillaje. Las uñas que siempre traía perfectas, ahora estaban sin pintar. Me miraba con odio puro. No le importó disimularlo. En sus ojos no había arrepentimiento. Solo había rencor. Rencor porque la habían atrapado. Rencor porque ahora estaba pagando las consecuencias. Me llamaron al estrado. Juré decir la verdad. Puse mi mano sobre la Biblia. Sentí el peso de ese momento. El fiscal comenzó a hacerme preguntas. Me preguntó cómo había iniciado todo. Le conté desde el principio. Le expliqué cómo le había dado acceso a Iván a mi cuenta, porque él me dijo que lo necesitaba por una emergencia. Le expliqué las primeras salidas de dinero que noté. Le expliqué cómo traté de hablar con él, cómo él siempre tenía una excusa. Le expliqué cómo intenté detenerlo cancelando su acceso en el banco. Le expliqué cómo descubrí que había seguido robándome usando la banca en línea. Le expliqué la llamada del LIC. Guzmán. Le expliqué todo. Contesté cada pregunta con hechos, sin dramatismo, sin exagerar, solo la verdad. El fiscal me mostró los estados de cuenta. Me pidió que identificara las transacciones que yo no había autorizado. Señalé cada una. Fueron muchas. El fiscal le pidió al juez que tomara nota de la cantidad total. Más de 140,000 pesos. Esa cifra se quedó flotando en el aire de la sala. Después le tocó el turno a los abogados defensores. El abogado de Iván fue el primero. Era un hombre mayor, con experiencia. Intentaron confundirme con preguntas rebuscadas. Me preguntaron si yo no había sido irresponsable al darle acceso completo a mi cuenta a Iván. Les dije que confiar en mi hijo no era irresponsabilidad. Les dije que cualquier padre hubiera hecho lo mismo. Me preguntaron si yo no le había dicho en algún momento que podía usar el dinero que necesitara. Les dije que darle permiso para usar dinero en una emergencia no era darle permiso para robarme durante un año. Me preguntaron si yo no estaba exagerando la cantidad robada. Les mostré los estados de cuenta que el banco había certificado. Les dije que las matemáticas no mienten. Intentaron hacerme ver como un padre resentido. Intentaron pintarme como alguien que quería castigar a su hijo por tener éxito. Intentaron sugerir que yo estaba mintiendo. Pero yo me mantuve firme. Contesté cada pregunta con calma. No me dejé provocar. Hablé con la verdad. Cuando terminó mi declaración, salí de la sala. El LIC. Santibáñez me dijo que lo había hecho bien. Me dijo que mi testimonio había sido sólido. Me dijo que ahora solo quedaba esperar. El juicio duró 3 semanas.
Declararon los empleados del banco. Declararon los peritos técnicos. Se presentaron todas las pruebas. Los abogados de Iván y Daniela intentaron argumentar que no había habido intención de defraudar, que todo había sido un malentendido, que ellos creían que tenían permiso. Pero las pruebas eran demasiado claras. Los registros demostraban que habían seguido usando mi cuenta después de que yo cancelé el acceso. Los registros demostraban que habían intentado solicitar un préstamo a mi nombre. Los registros demostraban todo. El día del veredicto llegué al juzgado con Esteban. Él había insistido en acompañarme. Me dijo que no quería que estuviera solo. Entramos a la sala. Esperamos. Los jueces deliberaron durante 2 horas. Cuando regresaron, el juez presidente leyó el veredicto. Declaró a Iván culpable de fraude y uso indebido de información financiera. Lo sentenció a 4 años de prisión. Declaró a Daniela culpable de complicidad en fraude y falsificación de documentos. La sentenció a 3 años de prisión. Además, ordenó que me restituyeran el dinero completo que me habían robado. El juez les dio la palabra antes de retirarse. Iván se puso de pie. Me miró. Dijo que sentía mucho lo que había pasado. Dijo que había sido un error. Dijo que esperaba que algún día yo pudiera perdonarlo. Su voz sonaba cansada. Yo no dije nada. Solo lo miré. Daniela también habló, pero no se disculpó. Dijo que todo había sido injusto. Dijo que yo había exagerado. Dijo que ella no merecía estar ahí. Los jueces no le prestaron atención. Se la llevaron. Salí del juzgado con Esteban. Caminamos en silencio hasta su coche. Cuando llegamos, él me preguntó cómo me sentía. Le dije la verdad. No lo sabía. No sentía felicidad. No sentía venganza cumplida. Solo sentía cansancio. Esteban me llevó a su casa. Me sirvió un café. Nos sentamos en su patio como siempre. Me dijo que había hecho lo correcto. Me dijo que no todos los padres tienen el valor de defender lo suyo cuando el agresor es su propio hijo. Me dijo que yo había demostrado que la justicia está por encima de la sangre. No supe si estaba de acuerdo con él, pero agradecí sus palabras. Los siguientes meses fueron extraños. Iván y Daniela cumplieron sus sentencias en diferentes centros penitenciarios. Según me informó el Lic Santibáñez, Iván había sido enviado a un reclusorio en el estado. Daniela estaba en otro diferente. El dinero que me robaron me fue restituido poco a poco. El banco me ayudó a recuperar parte desde cuentas que ellos tenían. El resto se fue pagando con las propiedades que tuvieron que vender. Vendieron el BMW que Iván había comprado con mi dinero. Vendieron muebles. Vendieron todo lo que habían acumulado con mis ahorros. Recuperé casi todo. No todo, pero casi todo. Lo suficiente. Durante ese tiempo, la vida siguió. Volví a mis rutinas. Seguía visitando a Esteban cada 15 días. Seguía haciendo mis mandados. Seguía pagando mis cuentas. Pero algo había cambiado en mí. Ya no era el mismo hombre que había sido antes de todo esto. Era más cuidadoso, más desconfiado, más consciente de que la gente puede cambiar, y no siempre para bien. Algunos familiares intentaron acercarse de nuevo. Me invitaban a reuniones. Yo iba a algunas. Evitaba hablar del tema. Cuando alguien preguntaba por Iván, yo decía que estaba bien y cambiaba de conversación. No quería explicar, no quería justificarme. Ya había pasado por eso demasiadas veces. Iván cumplió 2 años y medio de su sentencia antes de que le dieran libertad anticipada por buena conducta. Daniela cumplió 2 años completos. Cuando salieron, no buscaron contacto conmigo. Yo tampoco los busqué. No sabía qué decirles. No sabía si quería verlos. Un día, casi 1 año después de que salieron, recibí una carta. Era de Iván. Estaba escrita a mano. Era corta. Decía que había tenido mucho tiempo para pensar en prisión. Decía que entendía por qué yo había hecho lo que hice. Decía que él había estado cegado por la ambición y por querer darle a Daniela una vida que no podía costear. Decía que se habían divorciado mientras estaban en prisión. Decía que ahora trabajaba en un taller mecánico, que ganaba poco, pero que era honesto. Decía que no esperaba que yo lo perdonara, pero que quería que supiera que estaba tratando de ser mejor persona. Terminaba diciendo que si algún día yo quería verlo, él estaría dispuesto. Guardé la carta en un cajón. No la contesté, no porque siguiera enojado, sino porque no sabía qué decir. El daño estaba hecho.
La confianza estaba rota, y no estaba seguro de que pudiera repararse. Han pasado 5 años desde todo eso. Ahora tengo 63 años. Vivo tranquilo. Mi cuenta bancaria está protegida. Nadie tiene acceso más que yo. He aprendido a no confiar tan fácilmente. He aprendido que el amor familiar no es una garantía de lealtad. He aprendido que a veces defender lo tuyo significa enfrentar a las personas que más amas. ¿Me arrepiento de haber denunciado a mi hijo? No. Hice lo que tenía que hacer. Lo que Iván hizo fue un delito. Y los delitos tienen consecuencias. Si yo hubiera callado, él hubiera seguido robándome. Hubiera seguido creyendo que podía hacer lo que quisiera sin pagar por ello. ¿Me duele lo que pasó? Todos los días. No pasa un día sin que piense en el niño que era Iván, en el hijo que perdí, pero también pienso en el hombre en que se convirtió. Y entiendo que a veces perder algo es la única manera de entender su valor. Hace unos meses volví a recibir otra carta de Iván. Esta vez era más larga. Me contaba que había conseguido un mejor trabajo. Me contaba que había empezado a ahorrar. Me contaba que había ido a terapia. Me preguntaba si podíamos vernos. Me decía que quería intentar reconstruir nuestra relación. Pensé en esa carta durante semanas. Hablé con Esteban. Me dijo que la decisión era solo mía. Me dijo que si yo sentía que podía volver a confiar en Iván, debería intentarlo. Pero también me advirtió que no todos merecen una segunda oportunidad. Finalmente decidí contestarle. Le escribí una carta corta. Le dije que me daba gusto saber que estaba tratando de mejorar. Le dije que yo necesitaba más tiempo. Le dije que quizá algún día podríamos hablar, pero que ese día todavía no llegaba. Mandé la carta. No sé si hice bien. No sé si algún día podré perdonar completamente lo que pasó. Lo que sí sé es que recuperé mi dignidad, recuperé mi paz y recuperé el control de mi vida. Mi nombre es Jorge Emilio Salazar. Tengo 63 años y esta es mi historia. Una historia que ojalá sirva para que otros entiendan que no importa quién sea la persona que te traicione. No importa si es tu hijo, tu hermano, tu mejor amigo. Si alguien te roba, si alguien abusa de tu confianza, tienes derecho a defenderte. Tienes derecho a buscar justicia. No fue fácil, no fue rápido, no fue sin dolor, pero valió la pena, porque al final lo que recuperé no fue solo dinero, fue mi respeto propio, y eso no tiene precio. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la importancia de defender lo que es tuyo sin importar quién sea el que te traicione, déjame un comentario contándome qué hubieras hecho tú en mi lugar. Y si conoces a alguien que esté pasando por algo similar, comparte este video para que sepa que no estás solo y que sí hay justicia.